Salmos mesiánicos. Salmos mesiánicos es el tema de esta serie. Es una serie porque vamos a estar estudiando varios salmos mesiánicos. La lección de hoy es la introducción a los salmos mesiánicos, ¿ok? Cuando toque estudiar otra vez esta serie, la segunda lección será pues el primer salmo que vamos a estudiar, el primer salmo mesiánico, ¿ok? Vamos con el primer enunciado de esta introducción a los salmos mesiánicos. Fíjense. El primer enunciado es el Mesías y Cristo. Ese es el primer enunciado. El Mesías y Cristo. Hablar del Mesías a la luz del Antiguo Testamento es hablar del Cristo del Nuevo Testamento. Es la única y misma persona. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en las escrituras hebreas, en el Antiguo Testamento, esta persona llamada Mesías, él fue profetizado en el Antiguo Testamento. En cambio, en las escrituras griegas, es decir, el Nuevo Testamento, él ya ha cumplido tales profecías. Mesías y Cristo, cuando ustedes lean en las escrituras, Mesías en el Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento, ambos términos significan ungido. El ungido de Dios. Eso es lo que significa. Teológicamente, según la enseñanza bíblica, divina, doctrinal, significa el consagrado, el elegido y el apartado de Dios para ciertos propósitos, según es revelado en el Nuevo Testamento. Estos propósitos era llevar a cabo, entre ellos, llevar a cabo la redención del hombre. ¿Ok? Abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 9. Profeta Daniel, Antiguo Testamento. Versículos 25 y 26. Fíjense. Libro de Daniel, capítulo 9, versículos 25 y 26. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, ahí está la palabra, el nombre, el sustantivo, el título, Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Verso 26, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Ahora en Juan capítulo 1, verso 41, Evangelio de Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, verso 41. El pasaje anterior del profeta Daniel, ahí apúntenlo, está hablando del ungido de Dios, del Mesías, ¿ok? Y ahí se vierte el nombre hebreo, el sustantivo hebreo, como Mesías en castellano. Ahora noten, según las escrituras griegas, el Nuevo Testamento, Juan capítulo 1, versículo 41, hemos
hallado al Mesías, noten que traducido es el Cristo, es el mismo, es la misma persona. Y se refiere pues a Jesús. Por tanto, fíjense esta primera reflexión, ¿no? Por tanto, y dado que la Escritura en general, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la Escritura habla acerca de este personaje llamado el Mesías o el Cristo, entonces, y si somos amantes de las Escrituras y estudiamos las Escrituras y queremos conocer acerca del ungido de Dios, bueno, estamos apremiados a estudiar acerca de Él con diligencia y devoción para conocerlo debida y correctamente. Claro, si nos gusta estudiar la Biblia, si queremos conocer más acerca de el ungido de Dios, del Mesías y Cristo, y leemos eso del Mesías y Cristo en las Escrituras, bueno, debe haber un deseo de conocer más y mejor, debida y correctamente, acerca de este del cual habla la Biblia. El segundo enunciado: Pedro y los profetas mesiánicos. Segundo enunciado: Pedro y los profetas mesiánicos en esta introducción a las profecías mesiánicas. Fíjense esta pregunta: ¿qué enseña el Nuevo Testamento con respecto a los profetas del Antiguo Testamento, entre los cuales se encuentra el escritor de los Salmos mesiánicos? ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de estos profetas de las Escrituras hebreas? Y entre esos profetas, Jeremías, Ezequiel, Isaías, Malaquías, etc., se encuentra también el profeta de los Salmos, el escritor de los Salmos mesiánicos. Miren, el apóstol Pedro ratifica que los profetas mesiánicos profetizaron acerca de Cristo. Ellos anunciaron de antemano, escuchen, las experiencias, las vivencias del Mesías. Profetizaron eso durante su vida en la tierra. Aunque a estos profetas del Antiguo Testamento, a ellos nunca se les reveló el tiempo exacto, el tiempo exacto de tales eventos. En cambio, se les reveló o se les comunicó, eso sí, esto sí se les reveló, se les dio a conocer. ¿Qué cosa? Acerca de una persona y también de ciertos hechos relacionados con esa persona. Los profetas del Antiguo Testamento, como el del profeta de los Salmos mesiánicos, no se les dijo, en tal fecha y etcétera, el tiempo exacto. Pero sí se le reveló que vendría, habría, existiría, llegaría a existir humanamente, no divinamente, humanamente, porque el Mesías es eterno como Dios, pero humanamente, una persona y ciertos hechos
ciertos eventos, acontecimientos relacionados con esa persona. Por ejemplo, a Isaías se le dijo que vendría un niño, nacería de una mujer virgen, etc. Una persona, el niño, y cierto hecho relacionado con él, su nacimiento humano. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1:11. Voy a leer primero la Reina Valera 60 y después voy a pasar a leer una versión del Nuevo Testamento que tengo aquí, la traducción del lenguaje actual, TLA. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 11. Bueno, 10 y 11. 10 y 11. Este pasaje, Roberto y hermanos, hermanas, es el texto que confirma mis palabras anteriores con respecto a los profetas del Antiguo Testamento, que a ellos se les dio a conocer acerca de la persona del Mesías. Es decir, que el Nuevo Testamento corrobora, ratifica que eso es un hecho bíblico. El apóstol Pedro corrobora, ratifica, confirma, claro. A los profetas del Antiguo Testamento, ellos hablaron acerca de la venida del Mesías o Cristo. Dice la Reina Valera 60. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Noten el 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano el Espíritu de Jesús, de Cristo, del Mesías, antes, durante los profetas del Antiguo Testamento, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Noten que Cristo ahí estaba con los profetas anunciándole estas cosas. Él en espíritu eterno, antes de su encarnación. Antes de su encarnación, el mismo Cristo, el Verbo eterno, divino, el Hijo de Dios, anunciándole estas cosas acerca de sí mismo. La traducción del lenguaje actual dice así: antes de que Cristo viniera al mundo, su espíritu les enseñaba a los profetas lo que él debería sufrir aquí en la tierra. Y también les enseñaba el Espíritu de Cristo todo lo hermoso que sucedería después. Y los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. Pero no le fue revelado eso. No le fue revelado el tiempo ni la persona exacta, sí, de estas características, etc. No, algunas cosas. Sí se les dijo, era una persona y estos hechos. Así que Pedro confirma, ratifica que ciertamente las escrituras hebreas, los profetas hebreos judíos profetizaron bajo la guía e inspiración del mismo Cristo, quien les estuvo comunicando
acerca de sus propias experiencias. En este caso, se habla aquí de los sufrimientos que estaban destinados a Cristo, hacia Él, para Él exclusivamente. Y eso nos confirma el Nuevo Testamento. Tercer enunciado: salmos mesiánicos. Es el tercer enunciado. Salmos mesiánicos. Fíjense. Ciertos salmos, no todos los salmos, no todos los salmos, sino algunos de ellos, ciertos de ellos, encontrados en las escrituras hebreas y escritos en su mayoría por el rey David unos casi 1000 años antes del nacimiento de Jesús en Belén de Judea. Son estos salmos, algunos de ellos son identificados como mesiánicos. Y son ese cierto número, esa cantidad, esa lista, ese bosquejo, ese cuerpo de salmos que vamos a estudiar aquí. Se les ha calificado, se les ha llamado, nombrado, identificado como salmos mesiánicos. ¿Por qué? Esta es una pregunta legítima. ¿Por qué son llamados así? Bueno, escuchen, vamos a definir eso. ¿Por qué podemos calificar el Salmo 2, por ejemplo, o el 16, o el 22, etcétera, por decir algunos? ¿Por qué lo podemos calificar como mesiánicos? Bueno, porque según el contexto de tales salmos, en su contenido, se puede allí percibir, se puede leer, se puede entender, que anunciaron de antemano, ojo, las experiencias terrenales del Dios humano llamado el Mesías o el Cristo. En otras palabras, el contenido de estos salmos habla de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, el Salmo 16 es el salmo mesiánico de la resurrección del Mesías, porque el salmo en su contenido, en su contexto, habla precisamente de la resurrección y luego es citado en el Nuevo Testamento, confirmándose así que es un salmo mesiánico. Miren, en una ocasión Jesús citó un salmo para probar que David, el rey David, escribió acerca de él en dicho libro, Lucas capítulo 20. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 20, versículo 41, del 41 al 44. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos del 41 al 44. Entonces Jesús, les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues él mismo, David, dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Cristo aquí cita el Salmo 110 y él les pregunta a los judíos: ¿cómo es que Cristo, en qué sentido, esa es la cuestión, en qué sentido
Cristo es hijo de David, si el Salmo dice que David llama al Cristo, le llama, mejor dicho, David le llama al Mesías o al Cristo, mi Señor. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es hijo el Cristo de David? El punto es que Jesús, nuestro Señor, ratifica, confirma que David, escritor del libro de los Salmos, escribió salmos mesiánicos, como el 110. Este es el 110. Jesús está citando el Salmo 110. Entonces el maestro mismo está dando la veracidad, la certeza, la legitimidad de que los salmos contienen precisamente anunciamiento, profecía, predicción y revelación del Mesías. Miren, cuando Jesús cita este salmo a los judíos allí, Él demuestra dos cosas. Número uno, ¿qué es lo primero que demuestra Jesús al citar el salmo? Que el Adonai, Señor, Mesías, Rey, no podía ser solo y únicamente hijo de David o descendiente de él, según la carne, sino que era también el Señor de David. Sí, es cierto, es verdad que el Mesías, el Cristo, es hijo de David, según la carne, es un descendiente, es un nieto de David. Vayan al Evangelio de Mateo capítulo 1. Eso es cierto. Pero no lo es únicamente. Esa es la cuestión. Jesús no está negando que Cristo sea hijo descendiente de David, según la carne, según la humanidad del Mesías. Humanidad. Según su encarnación, claro, como Él se hizo hombre, viene de un linaje, es descendiente, humanamente hablando. Dice Mateo 1:1. Libro de la genealogía, ¿de quién? ¿De quién? De Jesucristo. ¿Hijo de quién? De David. Ahí está. Hijo de David. Entonces, cuando el Señor cita, cuando el Adonai Señor, eso significa Adonai, el Adonai Señor, Mesías Rey, perdón, Jesús cita el Salmo, quiere transmitir, comunicar la idea de que el Mesías o el Cristo no es únicamente descendiente humano de David, sino que también es el Señor de David, como Dios. Como Dios, Jesús como Dios, como el Adonai. El Adonai es la palabra hebrea para Señor. El Adonai. Como el Adonai, como Dios, Jesús es Señor de David. Pero como humano, en la carne, en su encarnación, en su humanidad, es nieto humano de David. ¿Sí? ¿Quedó claro? En segundo lugar, como ya dije, me adelanté poquito, cuando el Señor Jesús cita el Salmo, está confirmando que David escribió acerca de Cristo en el libro de los Salmos, instituyéndose de esta forma
los salmos mesiánicos. ¿Cuál salmo citó Jesús? El 110:1. Y de esta forma, a nosotros, hoy en este día, con el estudio de la Santa Palabra inspirada de Dios, nos confirma, ciertamente, en los Salmos hay revelación acerca del Mesías, o Cristo, que es Jesús. Siguiente enunciado, el siguiente. Jesús y los Salmos. Ahora es Jesús y los Salmos. Escuchen. Antes de partir el Señor al cielo y sentarse en su trono como el Mesías Rey, el Maestro dijo lo siguiente. Y lo que dijo, lo que dijo era acerca de sí mismo, Lucas capítulo 24, versículo 44. Fíjate, hija, Lucas 24, 44. Habiendo ya muerto el Señor, habiendo ya resucitado, habiendo ya aparecido a los apóstoles, miren lo que él dice acerca de sí mismo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con ustedes. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa les habló él? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está, subrayen, ahí márquenlo, escrito de mí. ¿Dónde? ¿Dónde? En las escrituras hebreas, en el Antiguo Testamento. El texto dice, en la ley de Moisés, en los profetas, y subrayen, ¿dónde más? ¿Dónde? En los Salmos. ¿Vieron? El Maestro les dice, tenía que, así iba a suceder, así iba a pasar, que se cumpliese lo que está escrito. Y precisamente de eso trata la serie. La serie trata precisamente de eso. De ir a las escrituras, donde en los Salmos, porque allí se escribió acerca de Jesús. Miren, según las mismas palabras del Señor, estos salmos se escribieron para que se cumpliesen. ¿Por qué? Porque ellos contenían las pruebas, las marcas o las credenciales legítimas, auténticas, que daban como verdadero y único a Jesús como Mesías. Por tanto, fíjense esta reflexión, por tanto, y al cumplirse tales hechos profetizados en los Salmos, en la persona de Jesús, Él es el ente, Él es la persona, en donde, en quién se cumplieron esas profecías. Él es el vaso en quien se rellenó del cumplimiento de la profecía. Él es la persona. Por tanto, y al cumplirse tales hechos en la persona de Jesús, podemos los hombres concluir, inferir, deducir legítimamente y con toda certeza y confianza que Jesús de Nazaret es aquel Salvador, Hijo de Dios e Hijo de hombre que había de venir al mundo. Entonces, y sobre la base de esta verdad, con respecto a la mesianidad de Jesús, la palabra mesianidad significa la cualidad de Mesías. Mesianidad significa cualidad.
de Mesías. Él es el Mesías. Cristo, sobre la base, sobre el fundamento de que Él es el Mesías, el Cristo, aquel que había de venir al mundo. ¿Saben qué hizo el Señor sobre la base de esa verdad? De que se cumplió todo. Por ejemplo, se cumplió que Él era el Cordero tipificado en el Antiguo Testamento. Él es la realidad misma. Aquello apuntaba, el Cordero de la Pascua, el Cordero del día de expiación, apuntaba, era la sombra de una realidad por venir, de la imagen verdadera. ¿Sí? Eso no era lo celestial estaba por venir. Entonces, cuando se habló de ese Cordero, el pascual y el expiatorio, apuntando a Jesús, y vino Jesús y murió como Cordero pascual y expiatorio, bueno, se concluye que Él era aquel que había de venir para morir como el sacrificio perfecto, como el Cordero de Dios, así, perfecto, para la expiación perfecta. Sacrificio perfecto, expiación perfecta. Entonces, sobre la base de esa verdad de que Él es el único, auténtico y verdadero Mesías, Cristo hizo algo. ¿Qué hizo? Ordenó lo siguiente. Él mandó algo en Lucas capítulo 24. Vayan a Lucas 24, 46 y 47. Sobre la base de esta verdad con respecto de quién es Él y lo que ha hecho como Mesías o Cristo, Él dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y aquí está, sobre la base de eso, del cumplimiento de las cosas antiguas o las profecías, Él dijo, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Primero todo tenía que cumplirse en Él, para luego Él ordenar, vayan y prediquen, que la gente se arrepientan las personas, y enséñenles acerca del perdón de pecados también, en el nombre de Cristo, porque Él cumplió todo y Él es el fundamento, la base de ese plan de redención, de ese plan de salvación. Ya Él cumplió todo. Ahora los hombres podemos ser salvos por medio de Él. Último enunciado. El último enunciado dice así: los apóstoles y los salmos mesiánicos. Recuerden que estamos en la introducción de esta serie. Esta es la introducción, como cuando uno compra un buen libro y el libro tiene una introducción. Te introduce, pues, te anticipa, diciéndote, en cierta manera, ¿no?, lo que vas a leer, lo que vas a encontrar en ese libro. Estamos en la introducción de los salmos mesiánicos y este es el último enunciado de esta introducción, es el siguiente: los apóstoles, como ya dije, los apóstoles y los salmos mesiánicos. Miren, habiendo los apóstoles escuchado el mandato anterior del Señor en Lucas 24 y habiendo ellos predicado por primera vez el evangelio en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro, miren lo que hizo Pedro en su sermón evangelístico, importante para cuando evangelicemos. Aquí hay un ejemplo apostólico aprobado de qué hacer
cuando evangelicemos a los pecadores. El apóstol Pedro en el día de Pentecostés citó los salmos mesiánicos. ¿Para qué cosa? Para persuadir a su audiencia, que era judía, que conocían las escrituras antiguas, las hebreas, los salmos, de modo tal que creyesen que Jesús, al que habían matado en la cruz, era aquel de quien David escribió en los salmos, es decir, el Cristo. ¿Sí? Está claro, ¿verdad? Porque Pedro cita los salmos mesiánicos. Él citó dos salmos mesiánicos, o citó salmos mesiánicos. Hechos capítulo 2. Noten, fíjense estos detalles. Como siempre les he dicho a mis hijos y a quienes les enseño las escrituras, estar pendientes de los detalles, que dicen mucho, nos enseñan mucho. En Hechos capítulo 2, verso 25, dice así: porque David, está hablando Pedro, ¿no? Lucas está registrando lo que Pedro está diciendo allí. Porque David dice, subrayen, de él. ¿Quién es ese él? El Cristo. Pedro, hijo, está diciendo, judíos, epa, sepan, miren. Bueno, él no era venezolano para decir epa, ¿verdad? Pero David dice algo de él. De él. Me gusta, me agrada esa declaración, ese énfasis. David escribió los salmos y David dice algo en los salmos de Cristo, de él. En el versículo 30 y 31, noten, en el 30 y 31, dice Pedro, siendo profeta David, está hablando de David, ahí está, profeta mesiánico, escritor de los salmos mesiánicos, siendo profeta David y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, claro, por eso era hijo, el Cristo era, el Mesías era hijo de David, en cuanto a la carne, levantaría ¿a quién? ¿A quién? Al Cristo. Lo levantaría para que se sentase en su trono. Ahora, atentos con la siguiente frase. Ojo, como decimos en mi país, Venezuela. Miren lo que dice Pedro aquí. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. En la Biblia de las Américas, esa frase ha sido traducida así. Escuchen. La frase en la Reina Valera 60, viéndolo antes. O sea, David, viendo a alguien antes, habló de eso que vio, de la resurrección de Cristo. Ahora escuchen la Biblia de las Américas. Miró David hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. Qué interesante. Pedro está diciendo, oigan, judíos, ese Salmo 16 que ustedes leen en las sinagogas, que ustedes conocen de las escrituras hebreas, de los profetas, del rey David, el mismo rey David, saben, él miró, pero no por su propio poder y piedad y facultad humana, porque ningún ser humano, ningún profeta miró hacia el futuro para hablar de lo que miró en el futuro. Fue Dios. El Espíritu Santo, dice Jesús en los Evangelios, que por el Espíritu David habló. Por lo cual se le permitió ver el futuro de alguien y los hechos de esa persona.
Repito, dice la Biblia de las Américas, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. ¿Dónde habló, escribió David de Cristo y su resurrección? Antes que sucediera en la vida de Jesús, en los Salmos. Dios le dio la facultad, o más bien, quiero ser más preciso, el Espíritu del Señor le permitió a David, mejor dicho, que él pudiese tener la experiencia personal como profeta de ver el futuro. ¿Y qué vio David? Vio que el Cristo muerto, asesinado, se levantaba el tercer día de la tumba. David vio eso. David vio la persona del ungido de Dios, de aquel quien habló Daniel e Isaías y otros, y vio cuando el Hijo de Dios, Cristo, tomaba vida otra vez y se levantaba de la muerte, de la tumba. Y luego también David vio que el cuerpo del Mesías no se corrompió. No se corrompió. Él vio que estaba su cuerpo allí en la tumba y no se pudrió, no se dañó, porque así dice el Salmo. El Salmo 16 habla de que el cuerpo del Mesías no se descompuso como el de Lázaro. David vio eso. Además, David escribió acerca de lo que el Mesías pensaba allí. Se le reveló los pensamientos, los sentimientos del Mesías en la tumba. Y él escribió eso. Y Pedro le está diciendo a los judíos, ¿saben? Él vio eso y lo escribió 1000 años antes de la resurrección de Jesús de Nazaret. Y Pedro hizo eso para convencer a los judíos de que Jesús era el ungido de Dios. De igual forma, el apóstol Pablo, estamos en el enunciado de los apóstoles y los salmos mesiánicos. Bueno, Pablo, de la misma manera, citó los salmos mesiánicos para convencer a los judíos que Jesús es el Cristo y que solo y únicamente por medio de él hay perdón de pecados. Hechos capítulo 13. Fíjense. Hechos 13, 33 y 38. Dijo el apóstol Pablo, Saulo, Hechos 13, 33. Dios ha cumplido la promesa a los hijos de ellos, a nosotros, los judíos. ¿Resucitando a quién? A Jesús. Pero fíjense lo que hace Pablo para confirmar que esto fue dicho en los salmos mesiánicos, como está escrito también en el salmo, ¿qué? ¿Cuál? Segundo. Exacto. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo cita el Salmo para decir, esto se cumplió. Y en el verso 38 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Qué interesante, ¿no? Jesús cumple, lleva a cabo su obra como Mesías Cristo, siendo él precisamente el ungido de Dios. Y sobre la base, sobre el fundamento del cumplimiento de todas las cosas en él, incluyendo que él era el sacrificio perfecto para la remisión de pecados, entonces se enseña el perdón a través de él, se predica el perdón a través de él. Era necesario que él viniera. Nos era necesario a nosotros, pecadores, viles y miserables, perdidos y sin la posibilidad
de poder reconciliarnos con el Creador. ¿Cumplió todo? Ahora prediquen en mi nombre. Muy bien, conclusión de la introducción. De esta introducción a los salmos mesiánicos. Conclusión. Número 1. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hablan del Mesías o Cristo, el ungido de Dios, el consagrado y elegido, quien llegó a ser el Salvador del mundo. Por tanto, escuchen, por tanto, la Biblia hace algo. La Biblia hace algo. Testifica. La Biblia testifica. Da testimonio acerca de este personaje divino humano del cual los pecadores debemos conocer con prontitud y reverencia. Si alguien anhela el perdón de sus pecados para buscar la reconciliación con Dios, la Biblia testifica de este personaje divino humano, el Cristo, el ungido, el Mesías, que hace posible el perdón de pecados. Por consiguiente, debemos conocer con prontitud y reverencia. Número 2. Jesús se atribuyó ser aquel Cristo del cual hablaban los profetas del Antiguo Testamento. Él se lo atribuyó. Él dijo, yo soy ese. En mí se cumplieron lo que ellos dijeron. Tal atribución se fundamentaba en el hecho de que Él cumplió en sí mismo todo lo que se decía del Mesías. Y tal testimonio ha sido escrito en forma clara y convincente en los evangelios. Por tanto, fíjense esta reflexión, por tanto, tenemos las pruebas en base al testimonio de los que le vieron, los apóstoles, que sin duda alguna Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo. Los apóstoles vieron con sus ojos el cumplimiento de las profecías mesiánicas en el vaso que fue Cristo, en quien se llenó del cumplimiento de todo ello. Ellos vieron y escribieron y tenemos, esa es la evidencia, no tenemos otra evidencia más que el testimonio de los apóstoles. No hay otra cosa para convencer a la gente. Mis hijos lo saben cuando estudiamos acerca de Jesús. Les he dicho que este es el fundamento de la fe de ellos, el testimonio de los santos apóstoles acerca de lo que ellos vieron, oyeron y ¿qué más? Y palparon. No hay más. Por último, número 3, en consecuencia, conozcamos y aprendamos de forma adecuada y correcta acerca de las profecías mesiánicas. ¿Para qué cosa? ¿Para qué, Pati? ¿Para qué, hermana? ¿Para qué? Para comunicarlas eficazmente a los pecadores y persuadirles a creer que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo. Aquella mujer, cuando se convenció que Jesús era el Mesías, una mujer como ustedes, hermanos, una mujer a quien Jesús le dio el privilegio de revelársele como el ungido de Dios, ella fue a su pueblo, fue allá a Zacatecas, allá a Aguascalientes, allá a Chiapas, allá donde es Ángeles, por allá. Ella fue a Samaria, a su pueblo, donde vivía, a hablarles de Cristo. ¿Qué le dijeron los hombres? Le dijeron, cito, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este Jesús es
el Salvador del mundo, el Cristo. Juan 4:42. Esta gente, por la palabra de la samaritana, se convencieron que Jesús era el Cristo, el Salvador del mundo. Y es mi propósito con esta serie que hagamos más sólida, más fuerte nuestra convicción de que Jesús, como dijeron ellos, es el Salvador del mundo, el Cristo, y como esta mujer salgamos a convencer a otros de lo mismo y así alcancen la salvación, la redención, la reconciliación y la vida eterna a través de Él ante Dios.